Les damos la más calurosa bienvenida. A nombre de Armonía Vital, les agradecemos que hoy estén conectados con nosotros. Y pues bueno, vamos a dar inicio a este curso llamado Cómo identificar los conflictos laborales de nuestro área de trabajo, justamente, ¿no? Conflictos laborales. ¿A quién no le ha pasado? Justamente creo que estaba pensando en estos días acerca de este curso. Creo que todos hemos pasado, o bueno, por lo menos la mayoría, creo que hemos pasado por una circunstancia no tan gratificante en el área laboral, ya sea por varios factores, ¿no? Por la circunstancia de un jefe que nos exige demasiado y que inclusive abusa de poder, o por compañeros que inclusive son igual, ¿no? De la misma palabra lo dice, conflictivos. Entonces, vamos a dar inicio. Como siempre, me gusta enseñarles desde el significado que tiene la palabra, ¿no? Me gusta introducirlos desde la parte más importante que es, creo que el desglose y el significado de la palabra. Entonces, vamos a iniciar entendiendo que es un conflicto laboral. Normalmente, o más bien, creo que la mayoría de personas normalizamos los conflictos laborales y no nada más laborales. Normalizamos el conflicto en general porque creemos, o la mayoría, ¿no? Por lo menos yo creí mucho tiempo que los conflictos en mi vida eran normales, porque creo que la cultura y las creencias e introyectos que se nos han presentado a lo largo de cada generación ha sido aguántate, ¿no? No llores, eh, ya va a pasar o va a pasar rápido, no te preocupes, no pasa nada. El no pasa nada creo que es una palabra muy normalizada hoy en día. Sin embargo, creo que podemos empezar a ver que no es normal, ¿no? Entonces, a lo largo de justamente el curso, quisiera decirles que cualquiera de ustedes puede opinar, puede prender su micrófono o inclusive en el chat puede ponernos su pregunta sin ningún problema. Me gusta mucho escucharlos, ¿no? Para que este curso gratuito sea muy productivo para nosotros. Pues bueno, los conflictos laborales se definen como tal problemáticas entre dos o más trabajadores. Se caracterizan por estar directamente relacionados con la función que desarrollan dentro de una organización. Normalmente estos conflictos se dan a partir de la función que tiene el colaborador dentro del ambiente laboral, ¿no? Entonces, pero creo que va más allá de una actividad o de algunas actitudes que hay que tener dentro del ambiente laboral o dentro de una organización, porque el conflicto laboral viene más allá de si no entregó un trabajo esa persona o colaborador, o si está siendo impuntual, o si está teniendo, creo que algunos roces, ¿no? Con algún otro colaborador. Sin embargo, este curso, por eso es muy importante tomarlo si es que tienen algún emprendimiento o están dentro de una empresa como tal, o inclusive si eres algún líder de alguna empresa, esto va a funcionar completamente para tus colaboradores. Entonces,
hay que empezar a ver la raíz del conflicto laboral. ¿Cómo empezamos a identificarlos? Pues bueno, las características fundamentales de un conflicto laboral empiezan desde que empezamos a ver que hay más discusiones, hay falta de confianza entre los colaboradores, empieza a haber distintas actitudes, ¿no? Y acciones que son como la impuntualidad sobre todo en nuestro equipo de trabajo. Entonces, también existe mucho que empezamos a hacer grupos, ¿no? Hay un grupo de 5, 2, 3 personas que puede dejar a una persona totalmente sola dependiendo del número de colaboradores y dependiendo del tipo de conflicto que hay, pero lo que normalmente se da es que todos van en contra de uno, que es como el que, entre comillas, es el conflictivo, o se divide el grupo totalmente. Y entonces empezamos a ver la baja de producción en nuestra empresa. Lo principal, disculpa, lo principal es que siempre hay una o varias causas que lo provocan. Por ejemplo, la ausencia de inteligencia emocional. La semana pasada justamente vimos este curso. Normalmente suelo poner un curso relacionado con el otro para que tengan una secuencia de lo que sigue, o justamente en la psicología la verdad es que hay muchos temas que tenemos que tener en cuenta y creo que 40 minutos no nos bastan para explicarlo. Justamente creo que el viernes que sigue ya vamos a empezar con nuestros cursos de paga, entonces vamos a poder explicar muchísimo más a fondo cómo identificar un conflicto laboral, por ejemplo, o el desglose de cada una de las palabras las doy mucho más específicas. Sin embargo, creo que a través del curso pasado y del antepasado podemos estar viendo diferentes ángulos, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia emocional es algo que carece demasiado una empresa. Entonces, cuando empezamos a ver deficiencias a través de esta inteligencia emocional, ¿no? A través del apoyo psicológico que tiene cada uno de nuestros colaboradores o nosotros como colaboradores, inclusive los líderes de las empresas, no acuden a un psicólogo como tal o a un psiquiatra si es necesario. Entonces, como no hay apoyo emocional, empieza a haber este tipo de conflictos laborales. Porque ahorita vamos a ir un poco más a fondo hacia la razón por qué existen estos conflictos laborales hoy en día, que es muy recurrente y creo que es más normal, ¿no? Normalizado de lo que debería de ser. Entonces, el manejo de un conflicto laboral dice, por parte, cuando se está ante un mal manejo de un conflicto laboral, este repercute en su productividad y en el rendimiento del área donde está presente el problema. Exactamente, ¿no? Aquí justo les hice un breve resumen en el que vamos a los puntos más relevantes, que es afectan la organización de la empresa, afectan la productividad y afectan el rendimiento. Justamente nuestro emprendimiento, empresa o inclusive puede ser un local pequeño, inclusive puede ser una tienda, un local pequeño donde hayan, no sé, 4 personas trabajando. Inclusive ahí mismo se pueden iniciar conflictos laborales, iniciando desde 2 personas. Entonces, realmente no es forzoso que sea una empresa grande. Simplemente con estar 2 personas puede haber un conflicto laboral por la ausencia de inteligencia emocional, por la falta de apoyo y por la falta de que
no vemos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces, ¿qué pasa cuando entonces hay un buen control emocional y organizacional, donde ya empezamos a voltear a ver nuestras emociones, donde la empresa ya empieza a ver a sus colaboradores como seres humanos y no como números, y no como objetos, ¿no? Como un mueble en la empresa? Cuando esto empieza a suceder, dice, considera que cuando hay un buen control de estas situaciones problemáticas, los empleados aumentan su sensación de bienestar, lo que hace que, entonces aquí les puse, ¿no? Lo que hace que el 27% por lo menos de ellos puede desempeñarse con una suma excelencia. Por consecuencia, ¿no? Vamos a empezar a ver que todos estos puntos, la productividad, la organización, el rendimiento, va a aumentar inclusive en una semana. Inclusive las ventas de una empresa se basan mucho por el rendimiento y la productividad que tiene cada uno de los colaboradores, porque al final las empresas no serían nada sin sus colaboradores, no serían nada sin un empleado. ¿Por qué? Pues seguramente los líderes no podrían. Pongamos un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si Coca-Cola, ¿no? Es una empresa muy grande que tiene varias áreas, recursos humanos, producción, ¿no? Donde ya manufacturan el producto, el área de marketing. ¿Qué pasaría sin todos estos elementos? Creo que el dueño de Coca-Cola cerraría, ¿no? Entonces, al manejar tanta gente, el ser humano tiene 4 instintos o 4 áreas en su vida, sí o sí, para la supervivencia y el ser de uno mismo. Entonces, sí o sí, todos los conflictos laborales van a estar ahí y son inevitables, ¿no? Ahorita vamos para allá. Creo que aquí el contraste puede ser muy evidente cuando existe un apoyo emocional y empezamos a ver circunstancias que a lo mejor en años pasados no lo tuvimos en cuenta. La baja inteligencia emocional en las personas, dice, las personas que tienen una baja inteligencia emocional no acostumbran a lidiar de forma positiva con sus sentimientos o emociones. Los sentimientos y las emociones son diferentes, ¿ok? Las emociones son como un poco más constantes. Los sentimientos es un poco más rápido, es algo que reaccionas ante alguna situación y la emoción es más constante, por eso hay conflictos, porque es una emoción constante que no ha estado bien estructurada, ¿no? O bien sanada o bien trabajada. Entonces, esto es lo que pasa. Ahora, las características de una baja inteligencia emocional suelen acumularlos hasta que finalmente llegan a explotar, provocando sensaciones como tensión, estrés, ansiedad, aunado a una activación de heridas o eventos traumáticos en la infancia. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Siempre me gusta dar el ejemplo de la bola de nieve o de que vamos poniendo una capa tras capa, ¿no? Como lo hemos visto en otros cursos, esta es como la consecuencia de guardar nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que en realidad queremos decir o proponer, ¿no? Inclusive la tensión, el estrés y la ansiedad fácilmente se puede dar desde que un empleado deja de dar su opinión o deja de estar atento en el ambiente simplemente porque no pudo hablar,
simplemente porque no pudo expresar correctamente lo que quería, a lo mejor ser participativo, ¿no? Dentro de una actividad. Esto está aunado a una activación de heridas o eventos traumáticos en la infancia. Estos eventos traumáticos creo que, bueno, me gusta más decirlo como heridas en la infancia que un niño, cualquier niño tiene. Creo que es inevitable que todos los niños en algún punto tengan heridas emocionales, ¿no? Desde, puede ser el abandono, puede ser el rechazo de algún familiar o inclusive de nuestros papás, puede venir desde un trauma, algún evento, ¿no? Algún evento traumático que hubo en la infancia que ahora, cuando somos grandes, por eso actuamos como actuamos. Por eso somos como somos, gracias a estas heridas, introyectos y creencias que se nos dan desde la infancia. Realmente, y creo que lo voy a seguir diciendo en todos mis cursos, creo que es vital empezar a voltear a ver a nuestro niño interior. Creo que ahí viene la mayoría de las respuestas de todos nuestros problemas hoy en día, inclusive con nuestras parejas, con nuestras relaciones interpersonales, creo que con todo, inclusive con lo que comemos, tiene mucho que ver con estas heridas y eventos traumáticos. Entonces, ¿qué tiene, qué tiene relación esto que estamos platicando con los conflictos laborales? Pues creo que absolutamente todo. Una persona conflictiva, ¿no? O inclusive, vámonos más general, un conflicto necesita a fuerza de dos personas con la misma emoción, que muchas veces es la ira. Y muchas veces viene de una herida de injusticia, de rechazo o de humillación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando inicia un conflicto laboral, quiere decir que las dos personas están molestas, ¿no? Para decirlo un poco más simple. Entonces, si las dos, ¿no? Si el colaborador uno y empieza a decir al colaborador 2, oye, no sé, limpia tu espacio o no entregaste la actividad que teníamos que hacer o no, o me molesta, ¿no? Esto, ta, ta, ta. Y entonces empieza el otro colaborador a reaccionar ante esto. Ese es el inicio, ¿no? De todo lo que puede haber después. ¿Por qué? El colaborador uno va a empezar a tener un pequeño resentimiento ante el colaborador 2, ¿no? Entonces, este pequeño resentimiento nos guía a que nuestra enfermedad emocional que cada uno tenemos o la mayoría, está científicamente probado que cada uno tiene su enfermedad emocional, ¿no? Codependencia, dependencia, depresión, adicción a alguna sustancia, etcétera. Existen varias enfermedades emocionales que ya lo he venido explicando en otros cursos, pero cuando se activa nuestra enfermedad emocional, viene aunado a nuestros defectos de carácter, que son la ira, ¿no? Que es eh, son varios. Entonces, muchas veces solo basta con que dos reaccionen, eso es todo. Y es la raíz para que el colaborador uno empiece, ay, me cae mal, es que ya viste, no hace su trabajo, ya viste, es prepotente, ya viste, es que yo vi que salió con Pedrito el otro día y entonces, y se van creando estos chismes, ¿no? Son creo que inevitables en una oficina, porque el estar todo el día en una oficina creo que es la mayor parte en la que vivimos, ¿no? Nuestro día a día es nuestra segunda casa, entonces
el cerebro psicológicamente o una persona como tal se aburre de estar haciendo una actividad constantemente, entonces buscamos la forma de fugarnos, buscamos la forma de ir hacia el otro y ver qué está haciendo el otro para tratar de integrar o llenar vacíos que nosotros tenemos por afecto emocional. Entonces, muchas veces los desvirtuamos y vamos hacia el otro a ver qué está haciendo o qué no está haciendo para no ver en mí mismo. Por eso, ahora ya vamos viendo que un conflicto emocional va más allá de no hizo su actividad, no entregó, bla, 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 ¿no? Dependiendo de cada empresa y sus actividades. La ineficacia creo que va a un lado simplemente a esto, a las emociones que cada uno de los colaboradores tiene. No es que no lo quiera hacer, ¿no? No es que no significa muchas veces que tenga que ver con con el que quiera, sino porque viene desde casa con muchas heridas en la infancia, viene con problemas que aún no han sido sanados gracias a que no ha tenido algún apoyo emocional, entonces los llevamos, quieran o no, al trabajo, sea consciente o sea inconsciente. Entonces, por eso hay que empezar a ver la inteligencia emocional y por eso es importante tener un psicólogo organizacional o un psicólogo clínico, además del profesional en recursos humanos en nuestra empresa, porque nunca sabemos, a lo mejor mm, el colaborador tiene muchos problemas emocionales, tales que ya no puede ir solo. Entonces, ¿qué hace? Enojarse, tener frustración dentro de él y eso lo va a llevar a pelear con todo el mundo. Ahora, vamos a ver un video en el que rápidamente va a explicar una parte o una herramienta que nos va a ayudar a visualizar como tal el conflicto laboral que viene desde el triángulo dramático. ¿Esto qué quiere decir? Un triángulo dramático como tal, ¿no? Podemos ver la figurita, un triángulo, va y viene, ¿no? Entonces, uno tiene consecuencia del otro y luego lo lleva al otro y entonces vamos dándole el triángulo. Y creo que les va a dar mucha perspectiva para identificar los conflictos laborales en sus trabajos, ¿no? Inclusive les puede ayudar también para su día a día en casa. Creo que este triángulo dramático para cualquier conflicto es muy funcional. Entonces, vamos a ello, ¿vale?
Listo. Entonces, eh, creo que ayudó mucho a que nos diera una perspectiva más clara de lo que pasa, ¿no? En cuanto a lo que pasa con un conflicto laboral. Entonces, muchas veces viene de la competitividad que tiene una persona o la carencia de, más bien la necesidad de reconocimiento dentro de una, dentro de una empresa. Entonces, puede haber varias características del por qué llegamos a caer en un triángulo dramático. Puede ser por la necesidad de reconocimiento de alguna persona que necesita mayormente o todo el tiempo que estén diciéndole, ¿no? O recordándole, oye, eres el mejor, oye, no, no sabría qué haría sin ti, ¿no? O muchas veces suele pasar que para obtener un mejor trabajo, un mejor eh, lugar en la empresa, solemos caer en esto. Y entonces dejamos de ver al otro como una persona, como, como alguien que puede valer más allá de nuestro compañero de trabajo. Y también puede venir desde la necesidad de perfección. Muchas veces viene aunado con la neurosis. La neurosis es simplemente búsqueda de la perfección. Eso es todo. O sea, creo que la mayoría creemos que las personas neuróticas vienen de, creo que personas que gritan, personas que todo el tiempo están irritadas, todo el tiempo están gritando, ¿no? Pero la verdad es que no. Las personas neuróticas pueden ser inclusive calladas, pero están buscando todo el tiempo hacer todo perfecto, que sus actividades sean perfectas y no se permiten el error. Simplemente el no permitir el error o inclusive me gusta mucho hacer hincapié en la película de Intensamente, porque ahí podemos ver claramente cómo la tristeza es algo necesario en nuestra vida. Y entonces el conflicto, el dolor, ¿no? Todas estas emociones negativas también tienen un propósito en nuestra vida, pero todo obviamente en equilibrio, ¿no? Creo que nos podemos permitir equivocarnos alguna vez y no está mal. ¿Por qué? Porque a través del error vamos a aprender. A través del error se crece y a través del dolor también. Entonces, vamos a los tipos de conflicto laboral. Puede haber, según los implicados, ¿no? Según las personas que están implicadas, puede ser mmm, jefe y colaborador, puede ser entre colaborador o puede ser una persona externa, inclusive un cliente, con un colaborador. Según la causa que provoque el conflicto, puede haber diferentes circunstancias, puede ser conforme a las actividades que hacemos en el día a día, puede ser personales, ¿no? Puede ser que ya sea con la persona y lo estemos combinando con las actividades, ¿no? Entonces yo tengo un resentimiento enfocado a esa persona en específico y todo lo que haga me va a parecer mal, todo lo que piense, todo lo que diga, inclusive puedo burlarme para que los demás compañeros me sigan y entonces todos empiecen, porque así empieza la manipulación. Es muy, creo que es muy sutil la manipulación entre las personas,
porque psicológicamente cuando nosotros empezamos a hablar concurridamente de algo entre una o más personas, las demás van a empezar también a pensar igual. Aunque al principio no lo hayan pensado y aunque ellos no tengan el mismo problema con ese colaborador, lo va a empezar a pensar igual, simplemente porque esta persona recurridamente concurridamente va metiendo, ¿no? Esta idea de que es esa persona la que no hace, la que eh, es conflictiva, etcétera. Por eso les decía, entre comillas, es la persona conflictiva. ¿Por qué? Porque puede haber situaciones que también otras personas puedan estar haciendo, sin embargo, no se toman en cuenta porque nadie opina acerca de él o ella. Sin embargo, cuando empezamos a ver a esa persona, ¿no? Empezamos a crear el conflicto a través de un resentimiento. Todo viene de un resentimiento o de una herida de la infancia o de meter nuestra moral dentro de lo que sí es o no debería de ser. Entonces, conlleva muchas cosas el ver el porqué del conflicto laboral en nuestro trabajo, ¿no? Por eso es tan importante este apoyo emocional o tener una psicóloga o simplemente tener una empresa que se dedique como nosotros, que somos una consultora psicológica que es bastante integral. Tenemos psicólogas organizacionales, clínicas o inclusive puede haber, ¿no?, otro tipo de apoyos. Tenemos otra empresa llamada Coaching y Desarrollo Empresarial, en la que vemos un poco más hacia las actividades de cada uno y por qué están fallando. Pero en cuanto a las emociones, creo que es vital ya ir con esa persona o con esa empresa y ver y hacer un diagnóstico o análisis para ver quién es la persona que está fallando, qué es lo que está fallando en general y también hacer un análisis de los líderes. ¿Por qué su equipo está teniendo conflictos? Muchas veces los conflictos laborales vienen desde el líder, desde una falta de liderazgo, desde también que existe presión por parte del líder, entonces los demás colaboradores empiezan a ver que tienen que pelear entre ellos por un lugar en la empresa y entonces se sienten asustados. Y ante el miedo siempre va a haber una reacción. También puede haber las consecuencias. Las consecuencias se pueden ver claramente en problemas ya legales, inclusive, en problemas que ya rebasen el límite de, de un derecho como ser humano. Entonces, cuando empezamos a ver esta parte de ya empezar a pensar que tenemos que tener una ayuda legal, ahí ya es un poco más complicado, ¿no? El hecho de que empecemos a tener ya problemas directamente con algún otro colaborador, puede ser acoso laboral, puede ser agresividad, puede ser que ya inclusive te lleguen a golpear como el colaborador o como alguna otra persona. Porque sucede, o sea, sucede más constante de lo que quisiéramos. Eh, También puede ser que el líder esté tomando un lugar o inclusive se esté aprovechando de, podría estarse aprovechando del poder que tiene. Entonces, podríamos considerar que entre ya una empresa legal. Aquí también
Como tal, tenemos colaboración con estas empresas, Coaching y Desarrollo Empresarial y Álvarez y Asociados, que son nuestros aliados para ofrecerles el mejor servicio integral para su empresa o para ustedes mismos. Si ustedes ya están teniendo un problema con el líder, con algún otro compañero del trabajo, etcétera, que ya esté rebasando más allá de sus propios derechos, y podemos asesorarlos sin ningún problema para que podamos defenderlos de la mejor manera. Inclusive puede haber falta de nóminas, puede haber irregularidades en los pagos, puede haber eh, irregularidad con la NOM 035, que ya estamos a punto también de explicarles más o menos más a fondo lo que conlleva la NOM 035, ¿no? Junto a nuestro abogado y asesor contable Martín Álvarez. Y pues todo lo que conlleva. Creo que un conflicto laboral es muy delicado. Ahora, les voy a explicar un poquito o les voy a mostrar ejemplos, como son la ausencia de trabajo en equipo, que creo que les puse los más habituales, y dice, se refleja cuando es casi imposible desarrollar un proyecto en conjunto porque uno o varios miembros del equipo o del departamento no logran repartirse las funciones y trabajar en armonía. Esto es, creo que el 90% de las veces, la falla vital, ¿no? El segundo es la mala comunicación, que lleva o tiene o está unado al equipo de trabajo. Entonces, dice, puede suceder entre los colaboradores o entre los jefes y sus subalternos. Este conflicto evita que las tareas cotidianas de cada trabajador puedan desarrollarse bien, causando frustración, retrasos e insatisfacción dentro del área laboral, ¿no? Entonces, justo, por parte del líder, creo que puede haber una mala comunicación conforme a las actividades que se les otorga o que se les pone dentro de su día a día. Entonces puede entregarle alguna actividad, pero el resultado no va a ser el que quiere el jefe, entonces, o el líder, ¿no? En su caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un conflicto laboral ahí porque se entregó mal la actividad, pero puede ser por mala comunicación. La insuficiencia del trabajo en equipo creo que es vital para una empresa, para cualquier emprendimiento, porque si requerimos tener una empresa constante, productiva, que sea eficaz en cuanto a ventas, en cuanto a tener el mejor servicio a clientes, cómo vamos a llevar hacia afuera un mejor servicio si dentro de nosotros no tenemos una atención humana entre nosotros. Como un colaborador va a poder asistir a un cliente si tiene esta deficiencia de inteligencia emocional. Entonces, ahí pasa que justamente los clientes van a empezar a quejarse, va a haber baja de ventas, va a haber, ya no vamos a ser recomendados porque pues las personas que están dando la cara por la empresa están siendo groseros, están siendo ineficientes, o inclusive pasa si tú tienes venta, ¿no? Como tal, como un producto, muchas veces pasa que empezamos a negar producto, empezamos a negar servicios, empezamos a ver que los clientes nos están haciendo un favor y creo que no es así. Ahora, otro de los ejemplos son líderes sin liderazgo.
dice, pasa cuando las personas que tienen un cargo de más jerarquía y lideran alguna área de la empresa no logran resultados positivos ni empatía con las personas a cargo, ya sea por una actitud autoritaria, déspota o desordenada, ¿no? Creo que los jefes o líderes o que tienen un cargo mayor, normalmente se da bastante que sean autoritarios, que sean déspotas, que sean desordenados, porque al tener un poder más allá del otro, entonces psicológicamente empezamos a pensar que tenemos más poder ante el otro. Entonces, empezamos a tener estas actitudes de yo no hago nada y tú haz todo porque tú me sirves, porque yo soy tu jefe, porque yo soy tu líder. Entonces, como yo soy líder, ¿no? Como yo estoy a cargo, entonces dejo de hacer las mismas actividades o la misma carga de trabajo que tú y me pongo a hacer otras cosas, me salgo, no, justamente en otros trabajos me ha pasado que los jefes de repente se van, están echando el chisme, ¿no? O sea, con algunos otros jefes inclusive entre los jefes de la misma empresa. Y eso sí, cuando llegan a revisar actividades, es como de, Juanito no hizo esto, faltaste, llegaste tarde, ta, 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 ta. Y entonces cuando volteamos a ver al líder, resulta que solamente viene a tramitar su lugar en la empresa, ¿no? No son nada empáticos, o sea, creo que dejan de ver las diferentes circunstancias o problemas que puede tener un ser humano, ¿no? Obviamente, viniendo de un colaborador que ya tenga inteligencia emocional, para que tampoco caigamos en tener empleados que, por tener un líder un poco menos disciplinado, existe una diferencia entre un líder con disciplina, ¿no? Un líder con un buen nivel de liderazgo o puede también haber líderes que permitan de más, ¿no? Entonces, siempre tenemos que ver la armonía entre esto. Por eso es muy importante que tanto los líderes, tanto los empleados tengan inteligencia emocional dentro de ellos. El acoso laboral o mobbing. Creo que este es un problema o un conflicto laboral que se ha estado suscitando y creo que dentro de aquí de Armonía Vital y en conjunto de Álvarez y asociados, hemos visto, ¿no? Que es muy concurrente, más de lo que quisiéramos decir. Y a veces es tan impactante para mí como, como ser humano, ¿no? El ver cómo sí existe dentro de una empresa la agresividad, la violencia. Sí existe, de verdad. Existe que colaboradores, que jefes golpeen a sus colaboradores. Es algo que yo jamás hubiera imaginado que pudiera existir. Pero inclusive llegan con pruebas, llegan con los moretones y entonces empezamos a pensar hasta dónde el ser humano puede llegar. Qué tan importante es empezar a voltearnos a ver a nosotros mismos y por qué yo siendo golpeador o yo siendo la víctima, ¿no? De este golpeador, ¿por qué estoy permitiéndolo? ¿Por qué no me estoy haciendo responsable? Porque a lo mejor soy una persona muy permisiva y dejo que las demás personas empiecen a estar encima de mí. O yo como persona golpeadora, ¿no? Persona agresiva, ¿qué es lo que yo no he sanado que me ha llevado a ser tan violento? A llevar
una emoción constante de irritabilidad e ira. Entonces, dice, se da cuando un miembro de la empresa le genera a sus compañeros o subalternos sentimientos de inseguridad, miedo y desmotivación para afectar su desempeño y lograr que abandone su puesto de trabajo. Inclusive, ¿no? O sea, creo que también esto es algo muy evidente. Esta persona que causa o tiene el resentimiento puede llegar inclusive allá a través de la manipulación, etcétera, allá infringirle daño psicológico, ¿no? Que ya es algo que se va a volver concurrente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que esta persona va a tener miedo, esta persona va a tener inseguridad, desmotivación, va a tener todas las razones posibles para ya no estar dentro de la empresa. Entonces, obviamente, el desempeño de esta persona por miedo va a bajar, ya no va a querer trabajar, ya no va a querer hacer sus actividades, o inclusive va a vivir con miedo dentro de su espacio de trabajo. Sobre todo se dan mujeres, pero también se dan hombres, ¿no? También el bullying no nada más es para los niños, el bullying es para los adultos también. Puede ser desde que algún colaborador empiece a afectarlo desde su físico, ¿no? O sea, a burlarse del físico del otro, a burlarse desde cómo habla, cómo se ve, cómo se viste. Y entonces eso va desmotivando a las personas. Eso te va desmotivando como ser humano. Porque el juzgar siempre, siempre va a crear una emoción de inseguridad. Entonces, obviamente, psicológicamente va a empezar a pensar, ¿qué hago aquí? ¿No? No puedo dejar mi trabajo porque necesito el dinero, porque necesito el sueldo, pero tampoco puedo estar aquí. Y entonces empiezan a verse entre la espada y la pared, entre la espada y la pared, teniendo una pelea interna todo el tiempo de quiero ir a otro lado, no me siento yo aquí, no estoy haciendo lo que me gusta, pero no me puedo ir, porque si no, mañana qué voy a comer o en cuánto tiempo voy a tener un nuevo empleo o varias circunstancias o inclusive empezamos trabajando de lo que más nos gusta. Y es el área que nos gusta y es la carrera que estudiamos y es todo a lo que nos hemos dedicado toda la vida. Sin embargo, puede haber circunstancias que empiezan a pasar que vamos perdiendo el objetivo y vamos a empezar a perder la satisfacción por lo que hacemos. Creo que muchas de las cuestiones por las cuales un colaborador es exitoso es porque su inteligencia emocional está bien construida y está con atención porque empiezas a ver el por qué no te está gustando trabajar ahí, porque muchas veces estamos viendo o vemos como de, ay, pues a lo mejor es porque ya no me gusta hacer lo que hago, ¿no? A lo mejor es porque me está gustando otra cosa y muchas veces es por alguna otra circunstancia. Como les repito, muchas cosas de las que nuestra activación emocional, que yo lo he explicado en otros cursos, la activación emocional viene desde la activación de una herida en la infancia. Entonces, si yo de niño tuve abandono porque mis papás fueron a trabajar y entonces me quedé solo, o porque me rechazaron alguna vez en la escuela o en el trabajo, o inclusive papá o mamá, o inclusive algún otro amigo o familiar,
Entonces, por esa vez en mi infancia que me rechazaron, cada vez que me rechacen, va a empezar a volver a pasar este evento dentro de mi cabeza. Puede ser desde la injusticia, la humillación, la injusticia puede haber, ¿por qué el otro está trabajando más que yo? ¿Por qué yo estoy trabajando más y los otros no están haciendo nada? Viene desde una herida de la injusticia. Normalmente en nuestro equipo de trabajo deberíamos de trabajar sí o sí, sea como sea, sin importar lo que está haciendo el otro. Sin embargo, siempre en un ámbito laboral estamos viendo más lo que hace el de enfrente que lo que estamos haciendo nosotros, lo que estamos sintiendo nosotros. Entonces, ¿por qué me está activando su actitud del de enfrente? Ahí es cuando entramos nosotros como psicólogos y empezamos a ver paso por paso en la infancia. Bueno, por lo menos yo trabajo mucho con la infancia, ¿no? Y con nuestras heridas, en nuestras 5 heridas de la infancia, que son humillación, es la traición, el abandono, ¿no? Y hay otras dos que se me están olvidando: el rechazo, la humillación, el abandono, la injusticia y una más, me falta una más. Pero bueno, estas 5 heridas son las que yo veo con un paciente, qué es lo que está pasando, qué es lo que está activando en tu niño interior y por qué eres tan conflictivo o por qué dejas que sean conflictivos contigo o por qué sigues ese conflicto y lo haces a lo mejor más grande, ¿no? Entonces, aquí podemos ver y podemos empezar a identificar personas conflictivas o inclusive un conflicto que a lo mejor ni siquiera pensamos, ¿no? Que era un conflicto y que lo normalizamos. Entonces, me gustaría escucharlos. Creo que ahorita vamos a ir cerrando, pero me gustaría que a lo mejor una o dos personas, creo que a muchos nos ha pasado estos conflictos laborales, pero me gusta mucho escuchar cómo viven el día de hoy, cómo lo están viviendo en su trabajo y cómo los conflictos laborales están pasando dentro de ustedes. Y si tienen alguno que no están pudiendo resolver, tenemos 2 minutitos para poder escucharlos. ¿Alguien quiere comentar? Puede abrir su micrófono y sin ningún problema. Ok. Si nadie tiene algún comentario, si nadie, alguno quiera compartir su duda, entonces les comparto nuestro contacto. Tenemos Instagram, tenemos YouTube, tenemos Facebook y tenemos el WhatsApp. Facebook y no. YouTube. En YouTube vamos a poder ver esta grabación las veces que ustedes quieran. En WhatsApp los podemos atender sin ningún problema. Inclusive nos pueden escribir el problema que ustedes tengan. Si aquí a lo mejor pueden llegar a tener un poco de pena. Dice Marín, ¿qué hacer cuando tú puedes tener inteligencia emocional y el resto no? La mejor opción es irse de ese lugar de trabajo. Marín, mira, podemos analizar poco a poco cómo estás viviendo hoy en día. Puedo atenderte a través de una consulta individual para ver a profundidad el por qué los demás no están teniendo inteligencia emocional y tú sí, o a lo mejor estás viendo que algo no es muy armonioso, pero si ya no hay otra solución y si ya es algo muy constante, ¿no? Dependiendo de cuánto tiempo llevas percibiendo estos problemas. Pero muchas veces sí puede haber solución, porque cuando empezamos a cambiar nosotros, el tipo de o como vemos las circunstancias alrededor, se nos hacen mucho más fáciles. E inclusive puede destruirse el mundo entero o los demás pueden seguir
¿no? Teniendo conflictos. Sin embargo, si tenemos un buen manejo de nuestra inteligencia emocional, tenemos que ver qué nos está activando de los demás. Entonces, creo que lleva mucho que ver el platicar, ¿no? Podemos platicar en una consulta individual sin ningún problema y ahí se puede analizar si de verdad es un problema que ya no ya no se puede solucionar y entonces ahí sí tomar la decisión de irse porque hay problemas que de verdad ya son demasiado cansados y emocionalmente también es cansado y ya no podemos más con eso y entonces ahí sí podemos tomar la decisión. Pero sin embargo, podemos analizar poco a poco cuál es el problema, ¿no? ¿Cuáles son las actividades o ir más como más a fondo para que ver la solución y a lo mejor en 3 consultas, ¿no? Ya ves, sí, tenías razón. O la verdad es que no me gusta decir que soy yo la que les resuelvo como los conflictos, ¿no? La verdad es que me gusta mucho que ustedes empiecen a ver dentro de solamente los voy guiando. Eso es todo. Pero conlleva mucho ver si hay solución o no. ¿Vale? Entonces, dentro de nuestro grupo exclusivo, también tenemos un grupo exclusivo de Armonía Vital, en donde podemos estar compartiendo diferentes, si tienen alguna propuesta para algún curso, ¿no? Que les llame la atención, si tienen algún comentario, si cualquier cosa, ahí podemos escucharlos, e inclusive individualmente también. En Facebook vamos a estar subiendo todo el contenido. En Instagram les subo algunos posts. Me encargo de que suban algunos posts de que les va a ayudar, algunos tips. Me gusta mucho que sigan todas nuestras redes sociales porque en cada uno personalizo todos los contenidos para que tengan la mejor información. Los invito al curso que va a haber el siguiente viernes. Ya es con costo, pero la verdad es que el costo es muy accesible. Este, y se les va a dar un material de trabajo mucho más elaborado. Ahorita el material de trabajo es un poco corto porque es gratuito, pero con costo se les va a dar más material, se les va a dar asesoría, la verdad es que tratamos de que sea un servicio totalmente completo, ¿vale? Entonces, pues muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy. Como cada viernes, estoy muy feliz y muy agradecida de que estén aquí conectados. Y pues bueno, cualquier cosa estoy a sus órdenes y estamos y seguimos en contacto. En nombre de Armonía Vital, nos vemos. Hasta luego.